Bueno, muy buenas noches para todos los que se encuentran conectados. Vamos a dar unos minuticos mientras se encuentran los demás y ya iniciamos. Vamos a dar unos minuticos e iniciamos, por si alguien más se conecta. Bueno, ahora sí les doy la más cordial bienvenida a esta tercera webconferencia
de nuestro módulo de métodos cuantitativos y cualitativos para los negocios de la maestría en administración de las organizaciones. Vamos a iniciar. Habíamos visto en nuestra primera web todo lo relacionado con los métodos cuantitativos. Hablábamos y recordábamos que era todo lo que correspondía a aquellos procesos que estábamos teniendo en cuenta sobre la investigación y los métodos que nos permitían cuantificar todos los valores, todas las experiencias. La segunda web vimos todo lo relacionado acerca de los métodos cualitativos, que veíamos que en estos métodos podemos hacer una investigación más profunda acerca de todos los procesos que hemos venido llevando, y en esta vamos a estar viendo todo lo relacionado con aquellos métodos mixtos. Aquí ya vamos a empezar a ver o a cambiar, a estar manejando todo lo correspondiente a los métodos mixtos, cómo van a irse desarrollando todos estos métodos y cómo vamos a empezar a verificar. Voy a compartir la diapositiva porque creo que no está pasando. A ver si la comparto nuevamente y la pongo a pasar. Creo que no me proyecta paso a paso, no importa, entonces la voy a proyectar sin las animaciones. Entonces les decía que en esta es la importancia que tenemos todos acerca de los métodos mixtos, ¿sí? Aquí ya vamos a empezar a mirar todo lo relacionado con los métodos tanto cuantitativos como cualitativos. Y entre esos tenemos el primero, que son los métodos mixtos, ¿cierto? Ya hablamos del cuantitativo, ya hablamos del cualitativo. Ahora vamos a estar en ¿qué? En todos los procesos cuando ya hacemos esa combinación, cuando ya empezamos a hacer ese tipo de investigaciones, ¿sí? Mixtas, ¿sí? También podemos combinar estos dos tipos de ¿qué? De métodos. Entonces, vamos a iniciar con ¿qué es el método mixto? Cuando hablamos de métodos mixtos, ¿a qué nos referimos, no es cierto? Entonces, como definición, los métodos mixtos, ¿cierto? Combinan técnicas, las que ya habíamos visto, cuantitativas y cualitativas para ofrecer una perspectiva más completa, llamémoslo así, de los problemas que tenemos o de las investigaciones que estamos buscando empresariales. Aquellos métodos mixtos los llamamos cuando estamos haciendo la combinación de esas técnicas tanto cualitativas como cuantitativas para poder ofrecer una visión más clara de los datos que estamos recolectando, del problema que estamos buscando, de los objetivos que estamos desarrollando. Es importante que tengamos en cuenta que la gran mayoría de investigaciones, ¿cierto? La gran mayoría de investigaciones utilizan esta técnica cuando combinamos o mezclamos los dos métodos, ¿sí? Siempre que hacemos la mayoría de investigaciones, casi siempre decimos tipo de investigación, tipo de análisis mixto, tanto cualitativo como cuantitativo. Pero miremos algo muy importante que es cuáles son las características de estos métodos, ¿no es cierto? ¿Cómo son estas características? Vamos a definir y vamos a verificar aquí. Voy a ampliar un poquito más la diapositiva para que logremos ver en nuestro entorno, ¿sí? Esas características importantes que tenemos dentro de nuestros procesos, dentro de ¿qué? De nuestros métodos para poder ir desarrollando y poder ir verificando todo lo que estamos viendo. Entonces, primera característica, ¿qué podemos decir acerca de esta primera característica? Entonces, la primera característica, acá tenemos según la diapositiva, la integración de datos numéricos y narrativos, ¿cierto? Cuando siempre que estamos hablando de una investigación mixta,
la primera característica es eso, que vamos a integrar, vamos a combinar datos numéricos y datos narrativos. ¿Ok? ¿Eso para qué o por qué? Pues esto nos permite, como su nombre lo dice, combinar la precisión de datos tanto cualitativos con la profundidad y el contexto, teniendo la visión que proporcionada de los datos cualitativos. Ustedes saben que los datos cuantitativos me muestran, ¿no? Me muestran cifras, me muestran todos los temas numéricos, pero cuando voy a hacer una integración numérico y narrativo, me permite ver a profundidad el contexto. ¿Por qué esos resultados? ¿Por qué esos números? ¿Cierto? Y ahí empiezo a definir o a detallar que los datos cualitativos. Vamos a mirar otra característica importante, la que es la segunda que tenemos ahí, la complementariedad de enfoques. ¿A qué llamamos complementariedad de enfoques? ¿A qué podemos decirle que es la complementariedad de enfoques? Entonces, los métodos cualitativos pueden explorar, ¿sí? Siempre que nosotros hablamos de métodos cualitativos, vamos a explorar, vamos a tener una profundidad en la investigación un poco más allá, ¿cierto? Y aparte de explorar, vamos a explicar esos resultados encontrados cuantitativamente. Quiere decir que podríamos decir que si yo tengo resultados cualitativos, complemento en este método mixto con la explicación cualitativa. ¿Ven? No quiere decir que esto tenga que ser así siempre cuantitativo y cualitativo, no. También puede ser viceversa, ¿sí? Tener los métodos cualitativos y después definirlo o encontrar los resultados cuantitativos. Esa es la segunda característica muy importante que tenemos aquí precisamente en este tipo de análisis o métodos mixtos de investigación. Vamos a mirar la tercera. La tercera tenemos mayor validez y profundidad en los resultados, ¿ok? ¿Cómo así que mayor validez y profundidad en los resultados, profe? ¿Sí? Entonces, cuando uno hace esa triangulación de métodos, ¿cierto? Uno está haciendo la triangulación de métodos diferentes. Aumenta la confianza de los resultados, o sea, vamos a tener unos resultados más veraces, ¿cierto? Más confiables, ¿cierto? Y sobre todo que vamos a poder proporcionar una comprensión más rica, más profunda y detallada de todos los fenómenos estudiados. No me voy a quedar solo de pronto con un valor numérico, sino también con qué? Con la posibilidad de poder encontrar aquel análisis y aquella comprensión de o qué me explica esos datos, esos datos encontrados en nuestras investigaciones. Algo que hay que tener muy en cuenta y es importante, y es que todos estos métodos mixtos, ¿sí? Son especialmente útiles en contextos empresariales. Aquí en nuestra maestría, que precisamente es en organizaciones, ¿cierto? Administración de organizaciones, es el contexto perfecto para aplicar todos estos métodos mixtos, especialmente en nuestras investigaciones. ¿Por qué? Porque en estos contextos empresariales, donde es crucial entender tanto las métricas, ¿cierto? Los resultados numéricos con las experiencias, pero sobre todo algo que es muy humano, la percepción, ¿no es cierto? No solo me va a quedar con los datos de la encuesta del por qué, sino voy a empezar a hacer qué, a medir esa percepción humana, esa experiencia humana. Cuando a mí me dicen que X cantidad de personas no están utilizando el transporte público, empiezo a mirar
¿Cuál es la qué? La percepción que está determinando estos procesos. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta y detallar de que estos métodos mixtos son muy útiles en nuestro contexto empresarial. Y dos, también algo adicional, es que esta integración adecuada de estos métodos puede conducirnos a mejores decisiones, tanto estratégicas como operativas. Cuando yo como CEO de una compañía, cuando yo como presidente de una compañía, tengo mis resultados cuantitativos, ¿cierto? Y tengo un análisis cualitativo que me da una visión más profunda, una visión más detallada. Voy a comprender los fenómenos humanos y voy a poder entender la percepción, ¿cierto? Del entorno, la percepción de aquel segmento de sociedad que estoy analizando. Puedo estar tranquilo de que esto me va a conducir a qué? A la toma de decisiones estratégicas y operativas más eficaces, ¿cierto? Hoy en día todos conocemos en nuestro ambiente que la ciencia de datos ha crecido muchísimo. Hoy en día todos conocemos en nuestro ambiente que la ciencia de datos es totalmente alcanzable, ¿cierto? Hoy en día encontramos maestría en ciencia de datos, doctorado en ciencia de datos, especialización en ciencia de datos e incluso ya vemos programas de pregrados, ¿cierto? En análisis y ciencia de datos. Entonces, miren la importancia de que es que podamos manejar o podamos tener este tipo de métodos que sean mixtos, que eso no solo incluya lo cuantitativo, sino que también incluya ¿qué? Lo cualitativo. Pero vamos a continuar entonces con nuestro estudio y vamos a ver, así como tenemos las características, ahora vamos a ver que las ventajas de toda estos estudios mixtos que estamos realizando. Entonces, iniciemos con nuestras ventajas. Primero, ¿qué ventaja tenemos acá? Vamos a tener con estos métodos mixtos una visión más holística. ¿Cómo así? Pues que este tipo de métodos mixtos, me proporcionan, ya lo hemos repetido mil veces, una comprensión más compleja y profunda de los problemas empresariales. ¿Sí? Obviamente, al combinar datos cuantitativos y cualitativos, una visión holística, quiere decir más profunda. ¿Ok? Acá tenemos en la gráfica algo complicado y algo complejo. Miren la diferencia. Complicado, lo puedo ver todo el entorno, ¿cierto? Pero me es difícil descifrarlo. Y complejo es que me es difícil poderlo observar, poderlo entender y fuera de eso me es difícil que poderlo descifrar. A eso podemos entender como una visión que más holística. ¿Qué tenemos también? Como otra ventaja, mejor comprensión de fenómenos complejos, ¿cierto? ¿A qué llamamos, profe? Pero ¿por qué podemos decir que una ventaja es mejor comprensión de fenómenos complejos, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de mejor comprensión de fenómenos complejos, podemos decir que permiten explorar y explicar todo ese tipo de resultados de manera más detallada, pero sobre todo contextualizado, ¿cierto? Contextualizado. Cuando yo hablo de fenómenos complejos, puede decir que en el sector donde estoy haciendo mi investigación, en la localidad, en el entorno, en la sociedad donde yo estoy haciendo esa investigación, los resultados cuantitativos y los resultados cualitativos me dejan ver que el contexto que está sucediendo. Muchas veces yo hago la misma exploración en dos épocas diferentes. Entonces, no, es que ahorita como es temporada de diciembre, de vacaciones, fluyen los recursos económicos, hay poder adquisitivo, entonces me contextualiza. Otro fenómeno puede ser, no, es que estamos en víspera de elecciones, entonces la economía popular se mueve un poco más por X, oye, me va a qué permitiendo, como dice esa ventaja,
comprender aquellos fenómenos más complejos o más difíciles, ¿cierto? Para poder entender esos resultados. Fíjense en qué ventaja tan importante la que me permite tener este tipo de métodos mixtos, este tipo de ventajas y desafíos a que me llevan estos métodos mixtos. Y tenemos una aquí es validez con Z, validez, mayor validez a los resultados. Cuando yo digo que mayor validez a los resultados, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿No es cierto? ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a qué? A que la triangulación, llamamos triangulación cuando estamos fortaleciendo, ¿cierto? O la unión de todos esos datos, la triangulación, esa combinación que yo voy a hacer entre resultados, fortalece la confiabilidad. Si yo digo mayor validez de los resultados, estoy diciendo que los resultados son más confiables y aumenta la credibilidad de los hallazgos. Miren la importancia y esa ventaja que nos da este tipo de método mixto, ¿no es cierto? Este tipo de método mixto me permite ver eso. Me da la mayor validez a los resultados. ¿De qué manera? Me aumenta la confiabilidad y la credibilidad de los hallazgos o de los resultados que estoy obteniendo. Es una gran ventaja que tenemos aquí. Importantísimo para estos procesos que llevamos en nuestras investigaciones. Pero ojo, no solamente los métodos místicos mixtos tienen ventajas, también tienen, no voy a decir desventajas, tienen desafíos, ¿cierto? Cuando uno tiene un desafío, podemos encontrar lo siguiente. Vamos a mirar cuáles desafíos tienen este tipo de métodos mixtos. Entonces, el primero, según acá la diapositiva, dice mayor complejidad en el diseño y análisis. Claro, cuando hacemos la combinación de este tipo de investigaciones, ¿cierto? ¿Qué voy a encontrar? Un poco más complejo el diseño de la misma investigación. ¿Y qué? Y el análisis, ¿no es cierto? Requiere una planificación cuidadosa, casi que con bisturí, para que la investigación, cuando la lleve a cabo, me salga de la manera correcta. ¿Cierto? Entonces requiere una planificación cuidadosa, es más compleja, y habilidades en múltiples métodos de investigación. Cuando yo estoy utilizando estos métodos mixtos, tengo que tener en cuenta la planificación. Voy a hacer primero la cualitativa, o voy a hacer primero la cuantitativa, o las voy a ir haciendo a la par, a la vez. Ya lo vamos a ver también más adelante cuando estemos mirando ahorita lo del diseño de la investigación. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso. Otro desafío, necesidad de habilidades en ambos métodos. Necesidad en las necesidades de ambos métodos, ¿no es cierto? Entonces, por eso vamos a mirar cómo lo vamos a ir desarrollando, cómo lo vamos a ir mirando para poder encontrar eso. Vamos a mirar entonces, según la diapositiva, qué nos muestra. Entonces, decíamos, necesidad en habilidad de ambos. Claro, los investigadores, ¿cierto? Los que están desarrollando la metodología mixta deben estar capacitados, ¿cierto? Deben estar capacitados en técnicas tanto cuantitativas y como cualitativas. ¿Ok? Cuantitativas como cualitativas. Es importante que lo tengamos en eso.
Tercer desafío, vamos a mirar también este tercer desafío que es importante, demanda de tiempo y de recursos. Claro, es un desafío muy grande. ¿Por qué? Porque cuando estamos utilizando este tipo de métodos mixtos, los estudios mixtos suelen requerir, uno, más tiempo, dos, más esfuerzos, ¿sí? Esfuerzos y recursos para su implementación y para su análisis, porque el análisis empieza a ser un poco, ¿qué? Más complejo, ¿sí? Más complejo. Entonces es importante que tengamos todo esto para verificarlo. Dos, esta demanda de tiempo y recursos va unida con la anterior que veíamos, las habilidades y la mayor complejidad. Entonces, este tipo de metodología mixta tiene esos grandes desafíos. Es más compleja el diseño y el análisis, ¿sí? Tiene que ser más cuidadoso, la planeación mucho más puntual. Dos, tiene necesidad de habilidades en ambos métodos, ¿cierto? El investigador debe conocer ambos métodos, tanto el cualitativo como el cuantitativo, para que cuando vayamos a desarrollar la investigación, el método, tenga la capacidad de poder mirar hacia dónde o cómo se está realizando. Y tercero, como decíamos ahorita, demanda también más tiempo y demanda también, ¿qué? Un análisis, una implementación y demás. Sigamos. Vamos a mirar también dentro de estos procesos los modelos de investigación mixta. Ya vimos antes de verificar cuáles son los métodos, ¿cierto? De investigación mixta, ¿cierto? Y cómo vamos a poder desarrollarlo. Entonces, primero, miremos el primero, modelo secuencial, ¿cierto? El modelo secuencial. El modelo secuencial, ¿cierto? Vamos primero a definirlo. ¿Cómo podríamos decir que es un modelo secuencial? Podemos decir que el modelo secuencial, los métodos cuantitativos y cualitativos se aplican uno después del otro, ¿cierto? El modelo de investigación mixta pasa así, secuencial. Voy aplicando cuantitativo y cualitativo, cuantitativo y cualitativo. Llamamos secuencial cuando llevamos, como su nombre lo indica, esa secuencia. Vamos a dar un ejemplo para poder tener más claridad. Primero, realizo una encuesta, un análisis cuantitativo, ¿cierto? Y después voy y realizo entrevistas en profundidad. Voy y realizo entrevistas ¿para qué? De manera cualitativa para poder explorar todos los resultados que me dio ¿qué? La encuesta. ¿Ok? Listo. Seguimos. Concurrente. Concurrente. Vamos a mirar cómo es el modelo de investigación concurrente. Entonces, concurrente, cuando hablamos de concurrente, la definición, ¿cierto? Vamos a poder decir que los métodos cuantitativos y cualitativos se aplican como simultáneamente. Yo voy llevando los dos procesos. Entonces, tenemos el secuencial, que vamos primero el uno, después el otro, primero el uno, después el otro. Y el concurrente, vamos llevándolo ambos simultáneamente, ambos los llevo a la vez. Ambos están, perdón, listo. Concurrente cuando vamos hablando de los dos métodos simultáneamente. Vamos a dar un ejemplo también. Ya vimos en el secuencial, vamos a mirarlo en el concurrente. Ejemplo, yo voy realizando encuestas y entrevistas al mismo tiempo. ¿Para qué? Para obtener una comprensión integrada de la situación. En el mismo momento yo voy realizando las encuestas y las entrevistas y voy obteniendo ¿qué? Una integralidad, una comprensión integral de toda ¿qué? De toda la situación. ¿Ok? Y tenemos el otro modelo de investigación mixta, que es el que el transformativo, que llamamos transformativo, y a cual definimos de la siguiente manera.
El transformativo es prácticamente que se utiliza un enfoque teórico específico que guía el proceso de integración de los dos métodos. En el momento de la planeación, yo voy organizando una guía para la integración de los dos métodos. Ejemplo, como les digo, un estudio guiado por una teoría de cambio social que utiliza datos cuantitativos y cualitativos para evaluar el impacto de una intervención que vamos a hacer en un sector de la comunidad, ¿cierto? Entonces, voy a hacer un estudio guiado por una teoría de un cambio social. Yo tengo una teoría que dice que X o Y situación me puede llevar a esto. Entonces, voy a utilizar los datos cuantitativos y cualitativos a la vez, ¿cierto? Para ir evaluando qué, lo que sucede, el impacto, la intervención, ¿ok? Estos son los modelos de investigación mixta. Algo muy importante que también tenemos que tener en cuenta es, uno, que la elección del modelo prácticamente depende de los objetivos del estudio, ¿sí? De la naturaleza del problema que estamos investigando. ¿Sí? Prácticamente, ¿por cuál me voy a ir yo, profe? Secuencial, concurrente, transformativo, ¿cuál es el proceso? Depende de los objetivos de su estudio, lo que usted quiera encontrar en ese estudio y la naturaleza del problema que usted está investigando, ¿ok? Y también algo adicional que es importante es también planificar cómo se integrarán los datos desde el inicio del proyecto para que cuando yo esté haciendo ya toda la metodología tenga una coherencia, llamémoslo así. Esto tenga una ¿qué? Una coherencia, perfecto. Entonces, esto en cuanto a lo que corresponde a los métodos de investigación mixta. Vamos a mirar ya cómo es el diseño. Si yo quiero entrar entonces a mirar cómo voy a hacer el diseño de esa investigación, ¿cierto? Entonces, debo tener primero que todo unos pasos, 4 pasos claves para poder realizar todo ese diseño de la investigación mixta. Vamos a mirar el primero. Vamos a definir el propósito y las preguntas de investigación, tal como dice aquí ¿en qué? En la diapositiva, ¿no es cierto? Definir el propósito y las preguntas de investigación. ¿Qué pasa con ese primer punto o primer paso? Yo debo tener claro el objetivo principal del estudio. ¿Para qué voy a hacer ese estudio, cierto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué quiero conseguir? ¿Qué quiero alcanzar con eso? ¿Ok? 2, voy a formular preguntas que puedan, llamémoslo así, ser respondidas mediante la combinación de los métodos cuantitativos y cualitativos. Debo formular preguntas que me permitan que sean respondidas en los dos métodos. Entonces, primero, definir el propósito y las preguntas de investigación. ¿Por qué? Debo tener claro el objetivo y 2, debo las preguntas formularlas para que me den esa combinación de métodos cuantitativos y cualitativos. ¿Ok? 2, vamos a seleccionar el diseño adecuado, ¿cierto? ¿Cuál es el diseño adecuado? Entonces, ¿cuál es el diseño mixto adecuado? ¿No? Entonces, ¿cuál voy a realizar? El secuencial, que veíamos ahorita en la anterior diapositiva, el concurrente o el transformativo, ¿no es cierto? Entonces, secuencial, aplicar los métodos en fases consecutivas, ya lo habíamos visto, concurrente, aplicar los dos en forma simultánea, o transformativo, basar el estudio en alguna teoría que vaya midiendo la integración de los dos. Vamos por el tercer paso para diseñar, ¿sí? Para poder realizar esta investigación mixta, ¿ok? Entonces, el tercer paso es, según la diapositiva, aquí lo tenemos, la planificación de la recolección y análisis de datos. Muy importante. Cuando yo estoy aplicando todos estos métodos mixtos, ¿cierto? Debo planificar
la recolección y cómo voy a analizar los datos. Entonces, primero, determino las técnicas y herramientas que voy a utilizar para poder recolectar los datos tanto cuantitativos como cualitativos. Estoy planificando, ¿no es cierto? Estoy planificando la recolección, la obtención de esos datos, ¿cierto? ¿Qué estrategia voy a determinar? ¿Qué técnica y herramienta voy a recolectar esos datos? Y dos, voy a establecer el cronograma, voy a definir un cronograma ¿para qué? Para poder recolectar y analizar esos datos. Recolectar y analizar esos datos, ¿ok? Y cuarto paso dentro de nuestro diseño de investigación mixta es integrar los datos durante el análisis. Si yo hice los datos, yo ya hice la recolección, tengo que integrar esos datos durante el análisis. ¿Cómo? Bueno, primero puedo, ¿qué diríamos? Desarrollar estrategias para combinar y comparar datos cualitativos y cuantitativos. ¿Qué estrategia voy a utilizar? Bueno, voy a ir midiendo de una vez número de habitantes con cualidades, con percepciones, ¿no es cierto? Y dos, también ir definiendo lo que veíamos ahorita, la utilización de los métodos de triangulación. ¿Cómo vamos a triangular esos métodos? ¿Para qué? Para validar los hallazgos y obtener esa visión más completa. ¿Sí? Es importante que tengamos en cuenta. Algo antes de pasar a la otra diapositiva, y es importante que tengamos en cuenta dentro de este diseño, de esta investigación mixta, y es lo siguiente. Uno, la planificación detallada es esencial. Prácticamente que yo podría decir que es fundamental para manejar este tipo de estudios porque son complejos. Eso sí lo reconozco también. Tienen un alto grado de ¿qué? De complejidad. Y dos, es importante que aseguremos que haya realmente una coherencia o que se complementen los datos recolectados, ya que esto ¿a qué nos puede llevar? A asegurar una calidad y una validez o confianza de los resultados obtenidos. Importantísimo que tengamos en cuenta eso. Vamos a mirar el otro. Dice, ahora sí, vamos a empezar ya a mirar todos los procesos, cómo vamos a hacer la recolección y análisis de datos mixtos cuando estoy realmente ya aplicándolo, ¿cierto? A nuestro contexto. ¿Cómo lo hago? Entonces, primero vamos a mirar cómo recolectamos los datos. Uno, a nivel cuantitativo y dos, a nivel ¿qué? Cualitativo. Miremos el primero. Cuantitativos. Pueden ser, primero, encuestas. ¿Qué me permite la encuesta? Recopilar datos a través de cuestionarios estructurados, ¿no es cierto? Las encuestas me permiten recopilar datos con cuestionarios. Yo ya lo estructuré y sé qué datos voy a poder o sé qué objetivo me va a mostrar esa encuesta. Experimentos. Claro, yo puedo realizar pruebas controladas para obtener ciertos datos numéricos, ¿cierto? Y también otro tipo de recolección de datos cualitativos lo puedo hacer a través de ¿qué? Análisis estadístico, usando técnicas estadísticas para analizar ¿qué? Datos numéricos. Eso lo venimos realizando en las actividades que hemos venido entregando, ¿cierto? Desarrollando todos esos procesos, ahí lo hemos venido desarrollando. Eso a nivel cuantitativo, pero si vamos y observamos a nivel cualitativo, ¿cierto? Cualitativo, ¿qué encontramos? Uno, entrevistas. Recuerden que a nivel de la entrevista yo voy a hacer ¿qué? Profundidad, ¿cierto? Voy a realizar esa recolección de datos y voy a tratar de tenerlas como estructuradas. Dos, lo tenemos aquí, grupos focales, ¿cierto? Yo puedo armar foros, discusiones en grupo. ¿Para qué? Para poder tener una visión
exploratoria de la percepción que tiene el grupo focal y de las opiniones. Yo puedo ir y hacer un foro o ir y hacer una entrevista a los alumnos de 10º semestre del programa de administración de empresas, ¿cierto? Y voy a poder hacer una exploración donde voy a analizar la percepción y las opiniones de ese grupo que focal. Y 3, otro método también cualitativo son las observaciones. Ya lo hemos venido hablando. El registro sistemático del comportamiento y su contexto, su entorno, ¿no? Ya ahorita hablábamos. Eso depende también de la época, de la fecha, de la geografía, del sitio, ¿no es cierto? Importante en la recolección y análisis de datos mixtos en estos procesos que vamos a ir desarrollando. Pero después de la recolección y análisis de datos, ¿qué tenemos? Ya hablamos de la recolección ahorita, vamos a ver ahora el análisis, ¿cierto? Vamos a mirar ahora lo que corresponde al análisis y acá lo tenemos. 3 tipos de hacer el análisis de datos. Primero, el análisis independiente, ¿cierto? Analizo los datos cuantitativos y cualitativos, cada uno ¿qué? Por separado. Uso alguna técnica específica para cada uno de este tipo de datos y hago el análisis de datos. Ese es el análisis ¿qué? Independiente, creo que es muy claro y todos ustedes lo conocen. Por ahora, ¿alguna duda o inquietud a través de estos datos? Bueno, entonces veo que el silencio me da la claridad de todo. Seguimos. Entonces, en este análisis de datos, ¿cierto? Tenemos el segundo punto, la integración de resultados. ¿A qué llamamos integración de resultados? ¿Cierto? La integración de resultados la llamamos a poder combinar, a poder mezclar todos los resultados obtenidos, ¿cierto? Poder combinarlos y poder tener una visión más completa, más amplia de los resultados obtenidos, ¿cierto? Y también me permite identificar patrones y relaciones entre los cuantitativos y los cualitativos. Ah, yo empiezo a observar que es que a mayor edad, ¿cierto? La percepción es diferente, porque la persona entre más madura va prefiriendo menos llamemos así, la diversión y prefiere más el placer de un viaje, prefiere otro tipo de placeres dependiendo de el análisis que estoy obteniendo o de los patrones que estamos desarrollando. Eso en cuanto a qué? A la integración de resultados. Y ahora el que hemos venido también viendo en todas nuestras actividades que hemos venido desarrollando y son el uso de los software especializados, ¿cierto? Aquí hemos podido notar, tenemos los manuales, tenemos los videos de, por ejemplo, cuando veíamos el cuantitativo en las primeras sesiones, que veíamos todo lo del proceso en el SPSS, en Excel, ¿cierto? Cuando vimos la segunda web o el segundo actividad que manejamos como herramienta de análisis en vivo, Atlas T, ¿cierto? Y desarrollamos esos ejercicios a través de estos software especializados. O también, ahorita en esta, que nos permite ver los métodos mixtos como el Maxwell o el Deduce, ¿sí? Que nos va a permitir poder tener esa comprensión más profunda y completa tanto de los grupos focales, la percepción y los datos cuantitativos. ¿Okay? Entonces, siempre que tengamos en cuenta este análisis de datos, ¿sí? Tenemos que tener 2 tips muy en cuenta. Primero, cada integración efectiva de todos estos datos cualitativos con los cuantitativos en el análisis es crucial para obtener resultados válidos y útiles. Esta integración a mí me permite tener eso, validar más los resultados y la utilidad que voy a dar. Y 2, siempre el uso de un software especializado me va a facilitar, me va a servir de herramienta, ¿cierto? Para el manejo y a la vez
para poder hacer el análisis en grandes volúmenes de datos, ¿cierto? A veces yo manejo encuestas de 4.000, 5.000 datos. Entonces, cuando yo uso este tipo de software especial, me empieza a ayudar en ese manejo y análisis de esos volúmenes altos de datos que voy a poder estar analizando, que voy a poder estar verificando. Entonces, todo eso en cuanto a la recolección y al análisis de datos. ¿Ok? Seguimos. Ahora ya hicimos la recolección, ya hicimos el análisis, ahora vamos a realizar la interpretación y presentación de esos resultados, ¿no es cierto? Vamos a interpretarlos y vamos aquí a presentarlos. Entonces, primero, triangulación de datos. Validamos los resultados mediante la comparación de datos cualitativos y cuantitativos, ya lo habíamos dicho. Identificamos convergencias o divergencias en los hallazgos, ¿cierto? De esta manera fortalecemos la credibilidad de los resultados, ya lo hemos dicho precisamente. Identificaremos patrones y relaciones, ya sabemos que vamos a analizar cuantitativos y cualitativos, vamos a explorar relación causa-contexto más profundos a través del problema que estamos investigando y vamos a tener también la discusión de los hallazgos, podernos contextualizar los resultados, siempre teniendo en cuenta que la relación de las preguntas de investigación con los objetivos del estudio, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta eso. O vamos a comparar también los hallazgos con los estudios previos y las teorías relevantes, lo que hablábamos cuando estábamos mirando o midiendo alguna teoría. Eso si yo lo voy a interpretar todos estos datos o toda esta metodología mixta. Pero miremos ahora qué sucede cuando ya la voy a ¿qué? A presentar. Ya la vuelvo son ¿qué? Informes integrados. Ya voy a hacer presentaciones visuales claras, ¿no es cierto? Y voy a hacer uso de infografías y visualizaciones. Siempre en la presentación es importante, uno, combinar gráficos y tablas, ¿cierto? Dos, presentar hallazgos de manera coherente, lógica, impactante, los hallazgos más representativos en la investigación. Importante también tener en cuenta, lo tenemos acá en la diapositiva, presentaciones visuales y claras, utilizar gráficos y visualizaciones efectivas, ¿cierto? Asegurar que las visualizaciones sean fáciles de interpretar, directamente relacionadas con los hallazgos, ¿cierto? Y finalmente, pues hoy en día es de gran utilidad todo tipo de infografías para resumir, para poder presentar, ¿cierto? De una manera visual más atractiva, más comprensible, todos los datos y patrones que deseo verificar. Importante tener en cuenta, uno, que una interpretación y presentación clara y coherente de los resultados es esencial ¿para qué? Para poder yo comunicar eficazmente los hallazgos obtenidos. Si yo hago una interpretación y una presentación clara de los resultados, cualquiera me va a entender los hallazgos del estudio, todos los hallazgos obtenidos. Y dos, la combinación de todos los métodos, tanto cuantitativos como cualitativos, en la interpretación y presentación, proporciona una visión más rica y completa del problema investigado, ¿cierto? Algo muy importante para que tengamos en cuenta. Aplicaciones en la toma de decisiones. En la toma de decisiones vamos a mirar un caso estudio, ¿cierto? Un caso estudio y lo tenemos aquí. Entonces, primero, análisis de satisfacción del cliente. Vamos a hacer un ejemplo de análisis de la satisfacción que tiene. Entonces, cuantitativo, ¿qué haríamos? Una encuesta a nivel de escala, ¿cierto? ¿Para qué? Para medir la satisfacción de los clientes. De 1 a 10, ¿qué tan satisfecho está usted? Si 1 es muy insatisfecho y 10 es bastante satisfecho, ¿cierto? Cualitativo.
Entrevistas de profundidad para saber las razones de la puntuación de los resultados. Ah, bueno, usted dijo que 2, ¿por qué 2? O usted dijo que 9, ¿por qué 9? ¿Por qué tan satisfecho, no es cierto? ¿Cuál será el resultado? Una comprensión completa que combina datos numéricos con la percepción. Ah, sí, yo sé que la gran mayoría dijo que 9, que están satisfechos. ¿Por qué? Ah, porque es que les gusta que acá tenemos aire acondicionado, porque es que les gusta que acá no hacen fila en las cajas o si la hacen es muy rápida, ¿no es cierto? Empiezo a entender cualitativa y cuantitativamente los hallazgos encontrados. Miremos otro ejemplo. Si vamos a hacer una evaluación de un impacto de una campaña de marketing, por ejemplo, ¿cierto? Y vamos a mirar cuantitativamente, ¿qué miramos? ¿Qué encontramos? Uno, análisis de ventas antes y después de la campaña. Ah, ok. Ok, entonces, antes de hacer esta campaña de marketing, antes de empezar a hacer todos estos procesos, ¿cierto? Cuantitativamente, analizo las ventas como eran antes y ahora cómo son después de la campaña de marketing, de toda esa publicidad que hicimos. Cualitativamente, voy a buscar grupos focales para escuchar opiniones sobre la campaña y para poder entender de pronto los resultados que están colocando, ¿qué? En esas ventas, porque están creciendo o porque están, ¿qué? Disminuyendo, ¿cierto? ¿Y qué me va a mostrar el resultado? Obviamente, ¿cierto? ¿Qué me va a resultar? Me va a mostrar el resultado, obviamente. Pues me va a mostrar eh, los datos acerca del impacto de las ventas, ¿cierto? Y la campaña, cómo fue el impacto, aumentaron o disminuyeron las ventas y el por qué, ¿cierto? ¿Cómo fue recibida la campaña para el público? ¿Fue totalmente aceptada o no fue aceptada y por qué? En conclusión, miren, ya prácticamente para ir finalizando, la importancia de los métodos mixtos. Uno, proporcionan una base sólida para la toma de decisiones, me va a permitir leerlo. Decisiones estratégicas al combinar la precisión de datos cuantitativos con la profundidad de los cualitativos. B, ayudan a identificar y entender mejor problemas complejos, encontrando soluciones más efectivas y bien fundamentadas, bien argumentadas. ¿Ok? Futuras aplicaciones y áreas de investigación. Esto me permite integrar varios métodos y abordar cuestiones emergentes que vaya encontrando en el camino de la investigación. Y también me permite usar tecnologías avanzadas, software especializados, no solo para la recolección, sino para el análisis y la interpretación de estos resultados. Y obviamente a nivel de preguntas y discusión, pues me permite también invitar a participantes a reflexionar sobre cómo podrían aplicarse en todo este tipo de métodos mixtos, ¿sí? En sus propios contextos empresariales. ¿Sí? Permite fomentar discusiones, foros, lo que veíamos ahorita, ¿para qué? Para poder entender los resultados profundamente. Bueno, estimados maestrantes, prácticamente esto era lo que teníamos hoy en cuanto a la actividad que tenemos para desarrollar, ¿cierto? Yo había abierto aquí, permítanme, miramos precisamente la plataforma. Obviamente acá en esta fase que estamos teniendo del grupo, vamos a encontrar que tenemos lo siguiente. Métodos cuantitativos, ¿sí? Estamos ya en nuestra unidad 3, etapa 3, ¿cierto? Donde podemos encontrar el desarrollo de una serie de problemas, ¿sí? Obviamente la guía me indica el desarrollo de una serie de problemas que me muestra, ¿qué me muestra la guía? Vamos a ampliar un poco acá más. Que me muestra obviamente el desarrollo de unos ejercicios donde vamos a aplicar ambos métodos, ¿cierto? Que me dicen recibir lo que veíamos ahorita con el archivo de Excel adjunto, ¿cierto? Voy a través de toda esa base de datos que me entregan, a partir de esa base de datos que me dan en Excel,
Voy a construir esos cuadros de mando, ¿cierto? Que me permitan combinar los dos métodos y a empezar a través de todos estos software poder entender todas estas preguntas que me da la guía. ¿Cuál es la facultad? ¿Cuál es el escenario? ¿Quién ha recibido el estímulo? ¿Sí? La idea es que ustedes puedan desarrollar la guía, hagan los debates que están haciendo en el foro y finalmente consoliden el documento con las especificaciones que hay en la guía y puedan enviar el documento al entorno de aprendizaje. Muchachos, no sé si hay alguna duda, alguna inquietud hasta el momento. Ok, todo ok, listo. Entonces, muchachos, prácticamente esto era lo que teníamos para hoy. A más tardar mañana estaré enviando la grabación de esta tercera web conferencia. Cualquier duda, cualquier inquietud, estaremos atentos y si no, desarrollaremos algún CIPAS que ustedes propongan. Que estén muy bien. Chao, chao. Nos vemos en el CIPAS la otra semana. Chao, chao.